Resumen del primer Mundial de Fútbol. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar una historia que, sinceramente, parecía un milagro. Pensemos un momento en los grandes eventos deportivos actuales. Nos vienen a la cabeza estadios ultramodernos, presupuestos infinitos, ¿verdad? Pues bien, la génesis del torneo más grande del planeta fue totalmente distinta. Hoy vamos a analizar cómo en 1930 se forjó el primer Mundial de Fútbol bajo el cielo de Uruguay. Una historia de pura ambición, de hazañas arquitectónicas de locos y de un fervor que transformó un simple juego en toda una identidad nacional. Vamos a ello. Entonces, la gran pregunta para empezar es, ¿cómo logra una nación coronarse como el rey indiscutible del mundo, compitiendo contra potencias muchísimo más grandes y antiguas? No fue un accidente, tampoco fue pura suerte, fue una confluencia perfecta de talento desbordante, voluntad política y un orgullo nacional inquebrantable que culminó en algo nunca visto en el deporte moderno. Bueno, pasemos a la primera parte, la recompensa de los Olímpicos. Las piezas del rompecabezas ya encajaban mucho antes de 1930. Uruguay no organizó este mundial por arte de magia. Durante los años 20, la selección conocida como la Celeste había dejado al mundo entero absolutamente boquiabierto. Cruzaron el charco para colgarse 2 oros olímpicos consecutivos, primero en París en el 24 y luego en Ámsterdam en el 28. Eran literalmente los amos del balón. Así que cuando la FIFA tomó la decisión histórica de organizar su primer torneo profesional, elegir a Uruguay caía por su propio peso. Además, en el año 30, el país sudamericano celebraba el centenario de su constitución, y como promesa inquebrantable, garantizaron construir el estadio más grande del mundo en un tiempo récord. Y esto nos lleva directamente a nuestra sección 2, el coloso de cemento. Dejemos el césped a un lado por un segundo y hablemos de la hazaña de ingeniería. 9. Solo 9 meses. Ese fue el tiempo absurdamente corto que tardaron en levantar el imponente estadio centenario. Es que, ojo, incluso hoy en día, con todas las grúas y maquinaria moderna que tenemos, construir un proyecto de tal magnitud en menos de un año suena a locura. Esto hace que aquel logro se sienta casi palpable y heroico. Imaginemos la escena por un momento. El olor penetrante a hormigón fresco por todas partes, las botas hundidas en el barro, miles de trabajadores a un ritmo frenético, día y noche, virtiendo cemento sin parar entre andamios infinitos y grúas primitivas. Y en medio de todo ese caos, se iba levantando majestuosamente hacia las nubes la icónica Torre de los Homenajes, una auténtica carrera contrarreloj impulsada por el puro orgullo de todo un país. El resultado final, un templo gigantesco para 60.000 espectadores, un estadio nuevecito, tan espectacular para la época que la propia FIFA lo declararía más tarde como el único monumento histórico del fútbol mundial, un título que por cierto sigue siendo exclusivo de este recinto hasta el día de hoy. El quid de la cuestión aquí es el brutal contraste geopolítico. Mientras Europa estaba sumida en crisis económicas dolorosísimas después de la Primera Guerra Mundial, Uruguay desprendía un optimismo envidiable. Construir semejante coloso no era solo hacer un estadio de fútbol, era un acto de consolidación nacional. Fue la validación definitiva frente al mundo de que este pequeño país estaba prosperando, soñando a lo grande y convirtiendo esos sueños en toneladas de cemento y acero. Entramos en la tercera parte, travesías y estilos. Con el escenario ya montado, en julio de 1930, 13 naciones aceptan el reto y llegan a Montevideo para abrir el torneo con un histórico Francia contra México. Pero a ver, hablemos de la logística a la que se enfrentaron los europeos, porque desde nuestra perspectiva actual es casi cómica. Paso 1. Pasarse semanas enteras cruzando el Océano Atlántico en barco. Paso 2. Para no perder la forma, los jugadores tenían que ingeniárselas para entrenar a diario haciendo malabares sobre las resbaladizas cubiertas de madera. Y paso 3, el más difícil, desembarcar e intentar ganar a los maestros sudamericanos en su propia casa. Casi nada. Lo que se presenció allí fue un choque táctico fascinante. Por un lado, la pura fuerza física europea, un fútbol basado en la potencia y la resistencia. Y por otro, el estilo sudamericano, el famoso toque, la fascinante gambeta y esa inigualable picardía. Eran dos mundos chocando. Y en cuanto el balón echó a rodar por el césped, quedó clarísimo que la astucia y la técnica de los locales iban a plantarle cara a la fuerza bruta. Pasamos ahora a la sección 4, el clásico del Río de la Plata. Todo este torneo parecía escrito en un guión de cine, destinado a converger en un clímax absoluto para disparar la tensión por las nubes. La final soñada entre Uruguay y Argentina. 30 de julio. Desde primerísima hora de la mañana, multitudes de fervientes hinchas argentinos cruzan el Río de la Plata, en barcos desbordando pasión. Arranca el partido, y en el descanso pasa lo impensable. Argentina va ganando,
Un silencio pesado, casi de sepulcro, cae sobre todo Montevideo. La tensión era eléctrica. Sin embargo, en la segunda mitad despierta esa famosa mística charrúa. El equipo local reacciona con una fiereza inigualable. Y cuando suena el silbato final, toda esa angustia se libera de golpe, convirtiendo el centenario en un inmenso y agitadísimo mar de pañuelos blancos. Pero ojo a este detalle táctico que es una joya histórica. Como los equipos no lograban ponerse de acuerdo sobre qué balón oficial utilizar en la final, tomaron una decisión, digamos, muy salomónica. En la primera mitad se jugó con el balón argentino, el famoso T-Model, y curiosamente Argentina se fue al descanso ganando 2-1. En la segunda mitad sacaron el balón proporcionado por los uruguayos, y vaya si cambió la cosa. Es increíble ver cómo la inercia del partido se dio la vuelta por completo con ese cambio, dando paso a una remontada absolutamente épica por parte de los locales. Los nombres de los héroes de aquella tarde quedaron grabados con letras de oro para siempre. Los goles de la remontada llevaron la firma de Pedro Cea, de Victoriano Santos Iriarte y, para poner la guinda al pastel, el inolvidable Héctor Castro, el famosísimo Divino Manco. Su último gol selló ese 4-2 y consolidó el destino de Uruguay como el innegable primer campeón del mundo. Y llegamos a la quinta y última sección, la religión nacional. El pitido final no fue el cierre del torneo. Fue el principio de algo que cambiaría de raíz el alma de toda la nación. La imagen triunfal lo resume a la perfección. El capitán José Nasazzi levantando al cielo la brillante estatuilla de la diosa Victoria, el trofeo que más tarde conoceríamos como la Copa Jules Rimet. Mientras tanto, en el corazón de la capital, una multitud extasiada celebraba salvajemente en la Plaza Independencia. El júbilo público era tan inmenso que parecía haber pintado cada rincón del planeta de un vibrante color celeste. Y esta frase ilustra de manera brillante la magnitud de lo que acababa de pasar. Ganar este torneo no fue solo sumar una victoria deportiva más para los libros de historia. Fue la confirmación definitiva y absoluta de que un país pequeño podía mirar a los ojos al resto y ser, sin lugar a dudas, el mejor del mundo en algo. Aquel día, el fútbol trascendió el puro entretenimiento, se metió en el ADN de la sociedad y se consolidó como la religión nacional. En pleno año de su centenario, Uruguay no solo homenajeó su pasado, sino que conquistó audazmente su futuro. Así que, viendo la maquinaria y la colosal industria que es el fútbol hoy en día, con torneos valorados en miles de millones, patrocinios globales y estadios climatizados, nos queda una gran reflexión final. ¿Queda algo del alma pura de aquel torneo de 1930? ¿Sobrevive algo de esa mística charrúa, de esos viajes transatlánticos en barco o del olor a barro y cemento fresco? Es una perspectiva para pensarlo, ¿eh? Quizás nos invite a mirar el fútbol moderno con otros ojos, recordando siempre la pasión de aquel milagro celeste que encendió la llama hace casi un siglo. Esperamos que este análisis haya sido verdaderamente fascinante. ¡Hasta la próxima!